Hola, muy buenos días a todos. Eh, Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar específicamente respecto a la Ley Federal para la Prevención, la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ya ayer Marwa y Héctor, en representación de la licenciada Gabriela, nos dieron el preámbulo y los conceptos básicos de lo que significa las operaciones con recursos de procedencia ilícita y que comúnmente conocemos como lavado de dinero. Pero el día de hoy vamos a hablar específicamente respecto a la ley que regula eh, tanto los actos que se consideran vulnerables o más susceptibles de ser utilizados para este tipo de actividades ilícitas, como pues todo el marco jurídico de investigación y de control de estos actos. Eh, para empezar, pues vamos a platicar un poquito de cuál es el objetivo de esta ley, cuáles son los actos que se consideran vulnerables. También vamos a platicar específicamente de las limitaciones en el pago en efectivo para ciertas actividades, quiénes están sujetos a las obligaciones que establece esta ley y cuáles son estas obligaciones. También vamos a identificar eh, quiénes pudieran considerarse beneficiarios o controladores. También vamos a hablar un poco respecto a la forma de presentación de avisos que establece la ley y las facultades de las autoridades relacionadas al cumplimiento de esta ley. ¿Cuál es el principal objetivo de esta ley? Su principal objetivo es proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos específicos tanto para prevenir como para detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. También esta ley tiene como objetivo el recabar todos aquellos elementos que se consideren necesarios o útiles para investigar o para perseguir delitos que sean realizados con recursos de procedencia ilícita o todos los actos que sean relacionados a la comisión de este delito o de delitos y, bueno, a identificar eh, cualquier estructura financiera que utilice recursos de procedencia ilícita. Vamos a entender que esta ley establece en su artículo 17 específicamente algunos actos u actividades económicas que, si bien no son consideradas ilegales, sí son consideradas vulnerables. Esto porque se considera que este tipo de actividades o de actos económicos eh, son muy fáciles de utilizar como elementos de blanqueo de recursos de procedencia ilícita, es decir, eh, aquel dinero que se hubiera generado con motivo de la comisión de delitos eh, se utiliza en este tipo de actividades económicas que son legales y que, al utilizarse en este tipo de actos legales, pues el efecto que tiene es que ese dinero entra al sistema financiero o pues sí, al sistema financiero de una forma legal, y entonces se pierde un poco la línea del origen ilícito del dinero. A eso es básicamente el lavado de dinero. Y pues bueno, específicamente estos actos considerados vulnerables para tal efecto es, en primer lugar, los juegos y sorteos. Es decir, la ley establece como un acto vulnerable la venta de boletos, fichos o cualquier otro tipo de recurso que se pudiera utilizar para la participación en juegos o sorteos. Y pues por supuesto que la entrega del premio o
del regalo que se genere con motivo de estos sorteos y que pudiera implicar una operación financiera. Vamos a platicar de estos actos de una manera muy general, ya que el día de mañana el licenciado Héctor y yo vamos a platicar ya de manera específica y analizar de manera específica cada uno de estos actos. Entonces, el día de hoy se los quiero comentar de manera muy breve. También el uso de tarjetas de crédito débito, prepago de cupones o de devoluciones que sean utilizados o comercializados por entidades distintas a las financieras, es decir, no que sean de bancos, sino por ejemplo estos monederos que a veces nos dan en, no sé, en las empresas, en las tiendas departamentales muchas veces nos dan como tarjetitas de monederos electrónicos, de cupones, de vales, todos estos tipos de tarjetitas que no sean emitidas o comercializadas por una entidad financiera son, pues, son una actividad vulnerable. También la comercialización de manera habitual de de cheques de viajero que sea por entidades distintas a las entidades financieras. Otro de los actos o de las actividades que se considera vulnerable son las actividades de mutuo y de préstamo. Aquí sí me quiero detener un poco porque muchas veces eh, en materia contable, digo, no quiero culpar como a los contadores, ni mucho menos. Simplemente sí para algunos efectos contables o para justificar movimientos contables que a veces no tenemos tan identificados, eh, o simplemente por el cliente o las personas con tal de justificar un movimiento de dinero que no tiene ninguna razón, sino, digamos, una razón de negocio que no implica realmente un negocio, sino simplemente un flujo de dinero sin justificación, pero que nos pudiera implicar un ingreso o considerar un ingreso. Entonces, la forma más fácil de justificarlo para muchos es decir, hay un préstamo. Entonces, comenzamos a celebrar o a justificar con préstamos y con contratos de préstamo de mutuo, eh, sin considerar que, pues sí, a lo mejor de manera contable ya justifiqué el movimiento, sin embargo, podemos estarnos metiendo en un problema en materia de lavado de dinero, ya que el ofrecimiento habitual o profesional, es decir, no es como que tengas que dedicarte tal cual al ofrecimiento de mutuo o que ese sea el giro de tu negocio, por decirlo así, sino que con el simple hecho de que lo hagas habitualmente y que ofrezcas mutuos con garantía o sin garantía o con o sin interés, simplemente por el hecho de estar otorgando estos mutuos y al no ser una entidad financiera tal cual, pues puedes considerarte como obligado en materia de prevención del lavado de dinero y cumplir con todas las obligaciones derivadas de esto y también ser sujeto a las sanciones derivadas del mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de figuras porque a veces no le damos la trascendencia o no medimos que tiene este tipo de implicaciones y solamente los utilizamos como una justificación que puede derivar pues no solamente en incumplimiento de esta ley, sino en la imposición de las sanciones que implica su incumplimiento. Ahora, el desarrollo inmobiliario, básicamente, que es la prestación habitual o profesional de servicios de construcción e intermediación en la transmisión de la propiedad de estos inmuebles, la comercialización o intermediación habitual o profesional en la comercialización de metales preciosos y de joyas. Esto incluye a relojes,
También encontramos que las obras de arte, al ser subastadas o comercializadas, implican, siempre y cuando, bueno, hay una implicación de compraventa o de adquisición de estas obras de arte, pues bueno, estará sujeto al cumplimiento de esta ley. Vehículos. La comercialización o la venta de manera habitual y profesional de vehículos, ya sean nuevos o usados, y sea de cualquier tipo de vehículo, es decir, eh, motos, automóviles de cualquier tipo, digamos terrestres de cualquier tipo, aéreos o marítimos, pues bueno, es una actividad vulnerable. El blindaje o la prestación de servicios de blindaje de tanto de automóviles como de bienes inmuebles. La custodia de valores, cuando sean aquellos servicios de custodia de valores en los que no esté interviniendo el Banco de México, es decir, que no sea propiamente el Banco de México quien se encarga de esta custodia o del proceso de traslado de valores que implique su custodia. Otro de los actos o actividades que se consideran vulnerables es la prestación de servicios profesionales de manera independiente y sin que exista una relación laboral directamente con el cliente, eh, cuando se lleve a cabo en representación de nuestro cliente, específicamente estas actividades, que es la compraventa de bienes inmuebles, la administración y manejo de recursos, el manejo de cuentas bancarias, de ahorros o de valores, cuando se organice, cuando se administre la aportación de capital a una sociedad o sea tal cual para la constitución de una empresa, y también cuando sea específicamente la constitución de la empresa, incluso, o bueno, de una empresa o de una persona moral, incluso cuando se trate de fideicomisos. Específicamente a lo largo de la ley, eh, podemos encontrar regulación encaminada preponderantemente a, a la fe pública, ya que entendemos que la fe pública no solamente son los notarios, también tienen fe pública los corredores públicos y funcionarios públicos, en función o pues en el ejercicio de las facultades que la ley les confiera específicamente. Por ejemplo, un actuario de un tribunal, podemos decir que tiene fe pública. Entonces, las distintas legislaciones van a otorgar esta fe pública a distintos funcionarios. Por lo tanto, ellos también entran en esta categoría, y específicamente la ley en algunos apartados hace la diferenciación del cumplimiento de obligaciones de manera general, como cuando se trate de quienes ejerzan esta fe pública. Sin embargo, específicamente para notarios y corredores públicos, establece algunos supuestos del ejercicio de su profesión en los que forzosamente se considera que son actividades vulnerables que deben de ser reportadas. Hablando de los corredores públicos, es cuando se realiza el avalúo de bienes, cuando se constituyan personas morales o cuando haya alguna modificación al patrimonio de las personas morales, la constitución, modificación o cesión de derechos en un fideicomiso, el otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles. Recordemos que en sí el otorgamiento de mutuo también es una actividad vulnerable. Entonces, si estas operaciones de mutuo se hacen o se formalizan a través de un fedatario público, pues tanto
uno como otro estarían obligados a reportar esta actividad vulnerable. En el caso de los notarios, pues la compraventa de inmuebles, el otorgamiento de poderes para actos de administración o de dominio cuando su carácter sea irrevocable, es decir, este carácter de irrevocable sería el parteaguas para determinar si un poder va a ser sujeto a reporte o no. La constitución de empresas morales o la modificación de su patrimonio, la constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio y el otorgamiento de contratos de mutuo también. Entonces, si bien a lo largo de la ley existen diferentes especificaciones para el cumplimiento cuando se trata de fedatarios públicos, pues estos son los principales supuestos que les obligan a, a reportar o a dar aviso de actividades vulnerables. Ahora, la recepción de donativos cuando se trate de asociaciones o sociedades que se consideren sin fines de lucro. Recordemos que la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, da la autorización a algunas personas morales para que puedan recibir donativos y emitir comprobantes fiscales que sean deducibles para la persona que otorga el donativo. Entonces, estas personas morales que reciban donativos y que tal cual sean constituidas para tal efecto, pues tendrán que dar el reporte o el aviso de este tipo de actividades. Y bueno, los servicios aduanales. También los agentes aduanales tendrán pues obligación de reportar o de dar aviso de ciertas actividades. Incluso solamente la ley hace distinción o hace referencia a algunos actos en específico. Entonces, pues bueno, la prestación de servicios de comercio exterior, ya sea como agente o como apoderado, cuando se trata del despacho de vehículos terrestres, aéreos o marítimos, ya sean nuevos o usados, cuando se utilizan, cuando se trata del despacho de máquinas para juegos y sorteos, equipos o materiales para la elaboración de tarjetas de pago, cuando se realiza el despacho de joyas, relojes, piedras o materiales preciosos de obras de arte o de materiales de resistencia balística utilizados en el blindaje. Es decir, cuando se realiza el despacho de todos aquellos bienes que estén relacionados o que sean parte o que impliquen la realización de actos que ya analizamos que son considerados vulnerables. Cuando se suceda estos supuestos específicos, entonces el agente o el apoderado aduanal estará obligado a dar aviso a la Secretaría de Hacienda respecto de estas operaciones relacionadas con estos bienes en específico. Ahora, el arrendamiento de inmuebles, de acuerdo a el monto específico que establece la ley, pudiera dar origen a la obligación de presentación de avisos. El ofrecimiento habitual o profesional que implica el intercambio de activos virtuales y la ley antilavado específicamente nos refiere a aquellos que son regulados por por la famosísima ley FinTech. ¿A qué nos lleva esto? Pues a las criptomonedas, ¿no? Nos lleva un poco a lo que es distinto o fuera del sistema financiero tradicional y específicamente a todos aquellos que están regulados por la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Entonces, todo lo que sea ley fintech y criptomonedas o activos virtuales va a ser sujeto de aviso ante la Secretaría de Hacienda en materia de prevención del lavado de dinero. Ahora,
Hay que establecer que todas y cada una de las actividades que hemos analizado o que hemos referido como vulnerables, no es, no en todos los casos es una actividad vulnerable con el simple hecho de realizarse, sino que la ley establece eh, montos mínimos para ser considerados reportables, es decir, a partir de cierta cantidad va a aplicar la ley o las obligaciones que establece esta ley. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en cómo manejamos este tipo de actividades, ya que pudiéramos estar sujetos o no de acuerdo a los montos que se alcancen. Pero bueno, hay que entender que también hay una figura que se establece en la ley como operaciones acumuladas y esto implica que cuando las operaciones se realicen por montos inferiores a los realizados, pues a los establecidos por la ley, pues no se dará lugar a obligación alguna. Sin embargo, si una de las actividades supera este monto, sí habrá obligaciones. También las obligaciones pueden acumularse o la cantidad de cada una de las actividades puede acumularse y dar lugar al surgimiento de obligaciones de la ley antilavado con motivo de esa acumulación. Es decir, puede que yo me dedique a rentar departamentos, pero el monto es, aunque sean varias operaciones, el monto es bajo, pero si en algún momento no sé, ya no es solamente los departamentos de un edificio, sino varios inmuebles y entonces al acumular todas estas operaciones, la cantidad que percibo por arrendamiento supera el límite establecido por la ley, entonces yo ya estaría obligado a cumplir con las obligaciones derivadas de la ley antilavado. Eh, Otro de los detalles que podemos desprender de esta ley es que existe un límite o una limitación al pago en efectivo de ciertas actividades. Es decir, la ley expresamente señala que queda prohibido el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas, billetes, divisas o metales preciosos de acuerdo a los umbrales que para cada uno de los supuestos se establece, pero estos supuestos son la compraventa de inmuebles o vehículos, eh, la compraventa de obras de arte, relojes o joyería y metales preciosos, la adquisición de boletos para participar en sorteos, rifas, juegos, o la propia entrega del premio que hubiera sido derivado de estos juegos, la prestación de servicios de blindaje de bienes automóviles o inmuebles y la transmisión o dominio, la transmisión de dominio o la constitución de derechos de cualquier tipo sobre títulos representativos de partes sociales. Es decir, se refiere exactamente a las acciones o las partes sociales de las personas morales. Entonces, pues bueno, de nuevo nos lleva a los bienes o a los actos o actividades que son consideradas vulnerables de acuerdo a la ley. Entonces, estas operaciones pues no van a poder ser pagadas en efectivo. Esto lo que significa es que forzosamente la legislación está llevándonos a que el flujo de dinero por estas actividades sea a través del sistema financiero. ¿Para qué? Pues para que pueda ser completamente detectable y pueda ser completamente ubicado y detallado el flujo o el curso del dinero que se utilice para específicamente estos actos o actividades.
Como les comentaba, la ley en específico refiere a algunas obligaciones para quienes participen o para quienes realicen actos o actividades que son consideradas vulnerables y que señalábamos anteriormente. Es decir, las, quienes realicen específicamente los actos o actividades que establece el artículo 17 de esta ley, entonces estarán pues obligados a realizar la identificación de sus clientes o usuarios, así como recabar copia de la documentación que identifique a estos usuarios o a estos clientes. Van a tener también la obligación de recabar la información de las actividades económicas de quienes sean sus clientes o usuarios de sus servicios. También están obligados a solicitar información respecto a algún beneficiario final que pudiera existir, es decir, cuando el cliente sea solamente un intermediario y que a final de cuentas exista así un beneficiario final del servicio o del acto o la actividad reportable, entonces quien presta el servicio está obligado a solicitar la información al cliente respecto al beneficiario final, ¿no? Recabar quién es, qué hace, digamos, la misma información debe de ser recabada. Y bueno, toda esta información y documentación que se recabe, ya sea copias de identificaciones, de comprobantes, bueno, constancias de situación fiscal o de registro en el RFC, toda la documentación que de acuerdo al acto o actividad se considere necesaria para integrar un expediente de identificación, pues deberá de ser custodiada y resguardada por el prestador del servicio o del acto y deberá de conservarse de manera física o electrónica por un plazo mínimo de 5 años, a menos que alguna otra ley relacionada con esta ley establezca un plazo diferente. Y bueno, también están obligados a brindar cualquier facilidad necesaria o a participar o coadyuvar cuando las autoridades que se encuentren facultadas ejerzan alguna visita de verificación respecto al cumplimiento de estas obligaciones en materia de prevención de lavado. También, pues como les decía, existen avisos de actos o actividades vulnerables que deben de ser presentados ante la Secretaría de Hacienda. Es la principal obligación derivada de la ley antilavado, que es, pues, cada que se celebre alguna actividad vulnerable, dar aviso a la Secretaría de Hacienda de su realización. Como les decía en la lámina anterior, pues bueno, existen algunos supuestos en los que puede decirse que quien participa en algún acto o actividad vulnerable no siempre es el beneficiario final de este acto. Entonces, pues es necesario entender que se considera como tal a una persona o a un grupo de personas que por medio de otra obtengan el beneficio derivado de un acto o actividad, es decir, una persona o un grupo de personas que utilizan un intermediario para obtener o para realizar alguno de los actos o actividades vulnerables. También es quien ejerce el control de una persona moral que sí sea el cliente o el usuario de alguno de los actos o actividades vulnerables. Bueno, vamos a entender quién controla a una persona moral y de acuerdo a la ley antilavado, pues se entiende que una persona o un grupo de personas controla a una persona moral cuando a través de la titularidad de valores
por contrato o por cualquier otra figura jurídica, puede imponer decisiones en las asambleas generales de socios o accionistas, y nombrar o destituir a alguno de los consejeros administradores o alguno de sus equivalentes de acuerdo a los estatutos de la persona moral. También quienes mantengan la titularidad de los derechos que permitan, ya sea directa o indirectamente, ejercer el voto en más del 51% en las asambleas, y quienes puedan dirigir directa o indirectamente la administración de la persona moral, quienes establezcan las estrategias o las principales políticas de la persona moral. Estos son los supuestos en los que puede entenderse que hay una persona o un grupo de personas que tengan el control de una persona moral, que sí sea quien directamente obtenga o sea el cliente o usuario de alguna actividad vulnerable. Y por lo tanto, si se configuran estos supuestos, entonces este controlador va a ser considerado el beneficiario final de esos actos o actividades vulnerables. Ahora, para el cumplimiento de obligaciones en materia de PLD, específicamente respecto a las personas morales, vamos a entender que existe la figura de encargo de cumplimiento, que no es más que el que las personas morales designen a una persona que tenga propiamente encargado el cumplimiento de las obligaciones. Esto al momento de registrarse o de darse de alta en el portal de prevención de lavado de dinero. Entonces va a ser señalado en ese momento quién será la persona que cumplirá con las obligaciones derivadas de la ley, y esta designación debe de mantenerse vigente, es decir, si existe un cambio de encargado, entonces deberá de actualizarse esta designación también en el portal de lavado. Y si no se realizara esta designación, entonces se entiende o la ley refiere que específicamente serán los integrantes del órgano de administración o el administrador único de la persona moral quienes entienden o quienes se consideran los obligados bueno, no obligados tal cual de manera directa, pero sí quienes son, quienes serán encargados del cumplimiento de estas obligaciones en representación de la persona moral. Y pues bueno, tratándose de las personas físicas que en tal carácter realicen los actos o las actividades que se consideran vulnerables, entonces el cumplimiento de sus obligaciones será de manera personal y directa, es decir, no pueden tener un encargado o delegar estas obligaciones de cumplimiento en un encargado, sino deben de hacerlo de manera personal y directa. Respecto a la obligación específica de presentación de avisos, es muy importante señalar que los avisos deben de presentarse ante la Secretaría de Hacienda a través del portal que específicamente está aperturado para ello, y la fecha límite de presentación de avisos es el día 17 del mes siguiente al mes en que se hubiera realizado el acto o actividad. Por ejemplo, hoy es 15 de junio. Si hoy, día 15 de junio, yo realizo un acto o una actividad vulnerable, tengo hasta el día 17 de julio para presentar el aviso o para dar aviso a través del portal respecto a esa actividad. Y bueno, para presentar estos avisos, hay que entender que específicamente la Secretaría de Hacienda, a través de sus reglamentos y reglas de carácter general, ha emitido lineamientos para la presentación, y no solamente para la forma de presentación, sino tal cual el formato que debe de utilizarse para
ser requisitado con la información que específicamente por cada actividad se requiere y entonces poder llenar estos formatos con todos los datos necesarios y estos mismos subirlos al portal de la Secretaría de Hacienda. Entonces, sí es mucho más fácil, sin embargo, hay que tener mucho cuidado, ya que cada uno de los actos o de las actividades que se consideran vulnerables tienen un formato específico diseñado pues con el código y con los requisitos que cada uno de los actos o actividades pudieran tener en específico. Entonces, pues no basta con el cumplimiento de presentar avisos, sino que debemos de presentar el aviso en el formato que corresponde a cada actividad. Hay que tener mucho cuidado con esto, ya que el portal es fácil de usar, sin embargo, sí pudiera generar algún tipo de confusión el formato que se utiliza por cada servicio. Específicamente, por ejemplo, en la prestación de servicios profesionales, pues veíamos que existen diferentes supuestos de obligación, ¿no? Entonces, de acuerdo a cada uno existe un formato. Por lo tanto, no hay que tener mucho cuidado con cuál es el que se utiliza y no equivocarnos. Ahora, respecto al cumplimiento de todas estas obligaciones, también existen facultades de las autoridades para poder comprobar en cualquier tiempo el cumplimiento y el correcto cumplimiento de estas obligaciones mediante pues visitas de verificaciones principalmente. ¿Quiénes son las autoridades relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones que establece la ley antilavado? Pues principalmente la Secretaría de Hacienda a través de el SAC, de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la Fiscalía General de la República. Las facultades que específicamente tiene la Secretaría de Hacienda es recibir los avisos de actos o actividades vulnerables, también requerir la información o documentación que considere necesaria para verificar el cumplimiento. Podrá coordinarse con cualquier otra autoridad para prevenir e identificar operaciones vulnerables. La Secretaría de Hacienda, cuando detecte que hay alguna actividad que pudiera considerarse un ilícito derivado de esta ley, entonces podrá formular la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. También, para tal efecto, pues podrá requerir la comparecencia de cualquier persona que considere relacionada con el cumplimiento de esta ley. También deberá de conocer y resolver los recursos de revocación que sean interpuestos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, es decir, con motivo de las visitas de verificación. El medio de defensa será el recurso de revisión y será la Secretaría de Hacienda quien conozca y resuelva de esto. También las reglas, emitir las reglas de carácter general que sean relacionadas a esta ley. Vamos a recordar que si bien la ley establece el marco jurídico, el detalle del cumplimiento o los detalles operativos del cumplimiento de esta ley están establecidos en reglas de carácter general, por lo tanto no podemos quedarnos solamente con el contenido de la ley, sino el cómo se cumple esta ley debe de estar pues no solamente en la propia ley, sino en estas reglas que emite la Secretaría de Hacienda. Ahora, específicamente la Unidad de Inteligencia Financiera tiene la facultad de interpretación de todo el marco jurídico relacionado con la ley antilavado. Cuando me refiero a la interpretación de todo el marco jurídico, no solamente
me refiero a la ley que estamos analizando, sino a leyes que pudieran ser de otra materia, pero que en algún momento estén relacionadas con los actos o actividades vulnerables o que por su naturaleza pudieran ser leyes utilizadas para la interpretación o como eh, o pudieran ser leyes que se utilicen en suplencia por alguna para alguna falla o alguna omisión respecto a algo en específico en la ley, pues, y que tenga que utilizarse suplentemente alguna otra legislación, pues bueno, su interpretación también es facultad de la unidad de inteligencia financiera. El requerir a quienes realicen actividades vulnerables toda la información y documentación que se considere necesaria para el cumplimiento de las obligaciones tanto de identificación como de presentación de avisos. Mm, Dar a conocer los medios de cumplimiento alternativos, es decir, si existiera alguna facilidad alternativa que pudiera generar el cumplimiento de estas obligaciones, pues bueno, será la encargada, la unidad de inteligencia financiera. Y eh, específicamente la unidad de inteligencia financiera puede coadyuvar o puede coordinarse y ayudar o apoyar al SAT en la suscripción de cualquier convenio que esté relacionado con el cumplimiento de la ley. El Servicio de Administración Tributaria tendrá las facultades de integrar y de mantener actualizado el padrón de quienes realizan actividades vulnerables. Es específicamente a través del SAT que cuando la Secretaría de Hacienda puede recibir los avisos correspondientes o realizar las visitas de verificación de obligaciones o de cumplimiento para pues realizar pues la vigilancia o sus facultades de vigilar el cumplimiento de la ley antilavado. También va a poder emitir opinión sobre las reglas de carácter general, que ya vimos quién las emite, pues el SAT puede emitir alguna opinión o alguna sugerencia al respecto. Puede coadyuvar con la UIF, como vimos, o bueno, con la unidad de inteligencia financiera, como veíamos en la lámina anterior, y el SAT es el encargado de la imposición de las sanciones siempre y cuando sean de carácter administrativo, es decir, cuando sean de carácter formal. Por ejemplo, el hecho de decir si los avisos se presentaron en forma por ejemplo, a través del formato correcto, como les decía, hay que tener mucho cuidado con el formato pues sí, el formato o el periodo en el que se presentan los avisos, ya que esto sí implica una sanción de carácter administrativa. Sin embargo, no dejemos de lado el hecho de que la materia de esta ley es precisamente el uso de recursos de procedencia ilícita. Por lo tanto, existen o pudieran existir sanciones de carácter penal. El SAT es solamente el encargado de vigilar el cumplimiento de obligaciones de carácter formal, es decir, el cumplimiento de la ley, pero de forma correcta o incorrecta, o imponer las sanciones relacionadas con este cumplimiento correcto o incorrecto en su forma. Sin embargo, la Fiscalía General de la República recientemente sufrió modificaciones. Recordemos que pasamos de una PGR a una Fiscalía General de la República. Tiene una unidad especializada en el análisis financiero, que no solamente se dedica a, bueno, el uso de recursos de procedencia ilícita, sino también analiza todos aquellos actos o actividades con, pues, dinero o con la falsificación, por decirlo así, del dinero y el uso de este dinero falso.
Entonces, al ser temas de carácter financiero, se creó una unidad especializada que, pues, bueno, básicamente lo que realizan es no solamente el análisis financiero, sino también contable de aquellos actos o actividades que pudieran tener la participación de recursos de procedencia ilícita. El titular de esta unidad tiene el carácter de Ministerio Público de la Federación y está adscrito a la Fiscalía General de la República, es decir, forma parte de esta fiscalía. Y, pues bueno, básicamente la Fiscalía General es quien va a encargarse de la investigación, no de la forma en que se cumple con la ley, sino va a encargarse de investigar el que pudiera eh, realizarse algún acto o actividad de cualquiera que sea y específicamente o principalmente de las que son consideradas vulnerables mediante el uso de recursos de procedencia ilícita. También la Fiscalía General podrá utilizar o investigar eh, tanto el cumplimiento de la ley antilavado como el uso de estos recursos, pero ya de manera penal o con el carácter de penal, es decir, a través de la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto implica pues que ya estamos ante la posible comisión de delitos al estar utilizando recursos de procedencia ilícita o pues al tener cualquier actividad que pudiera estar relacionada a estos recursos de procedencia ilícita. Entonces, estas son las autoridades que pudieran estar vinculadas o que pudieran tener participación respecto a la ley antilavado. Es una ley que yo considero muy compleja, ya que la ley es muy general y muy breve. Entonces, mucho de los detalles de esta ley antilavado están no en ley, sino en criterios y en interpretaciones que con el paso del tiempo, eh, tanto la UIF, el SAT, la Secretaría de Hacienda han emitido respecto al contenido de la ley, que no ha sido tan reformada ni tan modificada. Entonces, pues sí es una ley compleja, no a simple vista, sino es compleja en el decir, bueno, la ley no es tan específica ni tan clara y el detalle o lo complejo del cumplimiento de la ley es justamente eso, el entender que al no ser tan detallada ni ser tan clara, entonces debemos de allegarnos de otros elementos como son estos criterios, las reglas de carácter general, opiniones, posturas de la UIF, porque pues justamente es ahí donde se encuentra como el detalle del correcto cumplimiento de obligaciones y el detalle de cómo evitar la imposición de sanciones. Esto es lo que a mí me parece más complejo de esta ley antilavado. También, pues bueno, muchos piensan que como involucra la participación de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria, pues es parte de la materia fiscal. Sin embargo, no es así. Es una materia específica, muy distinta, que si bien lleva implícito la imposición de sanciones que ya después cobran el carácter de fiscal, el, el punto o la materia tal cual de esta ley no tiene el carácter de fiscal, por lo tanto no podemos homologarlo o no podemos llevarlo como parte de esta rama del derecho. Es una materia muy específica, muy técnica y que sí requiere de conocimientos y de un estudio específico respecto a su contenido, tanto sustantivo como a la parte formal de cómo se da cumplimiento, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y cuando se celebran este tipo de actos o de actividades, eh, pues sí tener eh, la precaución
de allegarnos de especialistas en esta materia para el cumplimiento, porque es muy eh, laborioso, sí, es complicado, pero además la ley lo vuelve complejo al no ser clara. Entonces hay que tener mucho cuidado para no incurrir en sanciones que ya analizamos pueden ser tanto de carácter administrativo o que pudieran generar por lo menos a la fiscalía un poco de noción o de sospecha de que pudiera tornarse en un tema penal. Entonces, es una línea muy delgada, pero muy importante y muy trascendente, ya que esta delgada línea nos puede mantener entre lo que es administrativo y lo que ya se torna penal. Eh, por mi parte es todo, como les decía, el día de mañana vamos a analizar ya a detenimiento cada uno de los supuestos del artículo 17 de la ley que nos llevan a analizar con profundidad cuáles son estos actos o actividades y entender cuál es el eh, umbral, este tope de dinero o de cuantía que les decía, que es el margen para saber si estamos obligados al cumplimiento o no estamos obligados al cumplimiento de esta ley y también para entender que de acuerdo a uno de los actos o de las actividades existen sanciones diferentes y repercusiones diferentes con motivo del cumplimiento. Por mi parte es todo. Me gustaría saber si tienen algún comentario o alguna pregunta que nos compartan a través de chat. Me parece que no, entonces pues les agradezco muchísimo a los colaboradores y me dan un momento para pasar asistencia antes de cerrar el seminario.